Buenas noches con todos, ¿cómo están? Bienvenidos al seminario de prevención de riesgos laborales que se está dando acá en el auditorio de la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Esta noche estamos mi persona, ingeniera Lilian Manrique, y la ingeniera Jimena Ulloa, las dos especialistas en seguridad y salud en el trabajo con maestría en prevención de riesgos laborales y maestría Jimena en seguridad. ¿Ok? Inicia Jimena con el tema de conexión segura, accidentabilidad por riesgo eléctrico, causas y medidas de control efectivas. Muchas gracias, Jimena. Te cedo la palabra. Bueno, muy buenas noches. Me presento. Mi nombre es Jimena Ulloa Cruz. Soy magíster de la Universidad Nacional de Trujillo y el día de hoy toca tomar un tema de mucha importancia que realmente a veces no le tomamos la relevancia necesaria, que es el riesgo eléctrico. En realidad, el riesgo eléctrico es un peligro inherente en todo entorno de trabajo que se encuentra no solo en las construcciones, en las obras, ¿no? En las que participamos, sino también en nuestras propias casas, ¿no? Es un tema muy amplio que, bueno, en el día de hoy voy a abarcar las cosas más importantes, los efectos que produce la electricidad en el cuerpo humano, el tema de las distancias de seguridad que tiene, ¿no? El ser humano que tener en cuenta ante elementos energizados bajo la norma NFPA 70E. Bueno, el día de hoy vamos a tocar estos temas. El temario corresponde a los conceptos y definiciones básicas del riesgo eléctrico, a cómo afecta la energía eléctrica al cuerpo humano, el arco eléctrico, que es un fenómeno de mucha importancia, ¿no? En este tipo de rubro, algunos casos de accidentes de trabajo y, bueno, algunas medidas de control efectivas que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Bueno, vamos a comenzar definiendo lo que es la energía eléctrica. La energía eléctrica es una manifestación que se produce por el desplazamiento de electrones a través de un material conductor. Usualmente en el cuerpo humano, la energía eléctrica se transmite por agua, ¿no? Nuestro cuerpo está compuesto en gran porcentaje por agua. Tenemos electrolitos que permiten la transferencia de energía, ¿no? Y eso cuando llega a nuestros órganos más sensibles, como es el corazón, el cerebro, los pulmones, puede producir hasta un paro respiratorio, ¿no? A veces consideramos a la energía eléctrica como algo que no nos va a producir un daño. Yo considero que hasta 220 voltios puede terminar la vida de una persona, ¿no? La energía eléctrica tiene generaciones de distintos tipos. Tenemos la energía solar, la energía eólica, tenemos la energía hidráulica, tenemos energía no renovable como el carbón, el gas natural. Esta lámina es de mucha importancia, es cómo afecta la energía eléctrica al cuerpo humano. Tenemos distintos límites que se han establecido. Por ejemplo, de 1 a 3 mil amperios tenemos un nivel pequeño de cosquilleo, una percepción ligera, ¿no? Que no afecta al cuerpo humano en gran escala. Tenemos de 5 a 8 mil amperios, que es un choque ya doloroso, que puede producir, no la tetanización, pero sí puede producir un dolor, una molestia. Tenemos de 10 a 20 mil amperios, que ya esto provoca una contracción muscular que evita que la persona pueda soltar la fuente de energía, ¿no? No sé si en alguna oportunidad han visto un accidente de esta naturaleza, cuando una persona agarra o tiene contacto con la energía viva, queda pegada, ¿no? Prácticamente eso se llama el efecto tetanizante, ¿no? El efecto tetanizante es aquel efecto que te evita a ti poder soltar la fuente de energía y poder recuperarte, ¿no? Entonces, entre 10 a 20 mil amperios ya tenemos estos efectos de tetanización. De 25 a 30 mil amperios ya se produce un efecto de asfixia, es decir, ya la electricidad llega al cuerpo de modo ya negativa, produce una falta de la sensación de respirar y eso produce que tengamos un efecto de asfixia, ¿no? De 50 a 15 miliamperios y hay una contracción muscular severa, no se puede soltar la fuente de energía y en este tipo de casos se dice, ¿no? Que, bueno, cuando uno ve a alguien que se está electrocutando,
prácticamente no podemos intervenir, ¿no? Tenemos que cortar la fuente de energía y recién ahí, con un material que no sea conductor de electricidad, ¿no? Apoyar y socorrer a la persona, ¿no? De 1 a 4 amperios tenemos un efecto ya de fibrilación ventricular, que ya es un efecto que es paralizante y que puede producir la muerte, ¿no? Como les menciono, la energía eléctrica se transfiere por el cuerpo humano gracias al agua, porque estamos compuestos por ello, y eso llega a estos órganos, ¿no? Y bueno, y de 10 amperios es un colapso cardíaco que ya produce quemaduras de tercer grado y una muerte. Para que pueda producirse una muerte o un efecto muy nocivo en el ser humano, hay ciertos factores que influyen, ¿no? Por ejemplo, tenemos la resistencia del cuerpo humano. Este es un factor que influye también de acuerdo al peso de la persona, a la corpulencia, si tiene alguna enfermedad que es precedente, ¿no? Se dice que, por ejemplo, el ser humano en cada brazo tiene una resistencia de 800 ohmios y en el tronco de 200, y por lo tanto son 1000 ohmios lo que podemos resistir ante una carga eléctrica, ¿no? Entonces va a depender de la intensidad de la corriente, ¿no? Tenemos intensidad de 220 voltios hasta más, ¿no? También va a depender del tiempo de contacto. Mientras más tiempo o prolongación o duración de este contacto, va a ser más perjudicial para el ser humano. Y tenemos la trayectoria, ¿no? Que es, como menciono, que dentro del cuerpo humano, que estamos compuestos por agua, esto se transmite por nuestros electrolitos. El arco eléctrico es un fenómeno muy conocido en este rubro, ¿no? En el tema de la seguridad y prevención de riesgos eléctricos. Es un efecto que se produce por la diferencia de dos potencias y que expide bastante lo que es temperatura, calor, y produce daños, ¿no? Y hasta implosiones en subestaciones eléctricas. Por ejemplo, tenemos entre los principales riesgos las quemaduras, la presión de explosión, los incendios, y para, bueno, hacer trabajos de este rubro necesitamos EPPs especializados, ¿no? Como arc flash, ropa ignífuga, y hacer todo un procedimiento de 5 reglas de oro, bloqueo de la electricidad. Algunas medidas de prevención, acá entra mucho a tallar la norma NFPA 70E, es una norma muy importante en seguridad eléctrica que va a hablarnos sobre las distancias de seguridad mínimas que tenemos que tener, ¿no? Hay 3 tipos de distancias, que son la distancia restringida, la distancia prohibida y la distancia en la cual nos encontramos seguros ante el efecto de un arco eléctrico. Tenemos bueno, algunas medidas de prevención, que usualmente es las 5 reglas de oro: aplicar la capacitación, la educación del personal, el etiquetado adecuado y consideraciones de diseño de subestaciones. La distribución porcentual de accidentes eléctricos de acuerdo a estadística, tenemos que en mayor porcentaje se transmite por medio del contacto con las manos, ¿no? En un 28.4%, la cabeza en un 12.6%, los ojos en un 17.6%, los brazos en 6.3%, y otras partes de nuestro cuerpo en menores porcentajes, ¿no? Entonces, estadísticamente, la energía eléctrica ingresa por nuestras manos, nuestros pies, y probablemente también por las extremidades, la cabeza, ¿no? Las partes superiores de nuestro cuerpo. Bueno, acá tenemos un ejemplo de un accidente. Voy a tomar personal una experiencia que tuve. He tenido la oportunidad de trabajar en varias obras, ¿no? Como el aeropuerto, la obra del metropolitano. He tenido oportunidad de trabajar en varias construcciones. He tomado como referencia una de riesgo eléctrico alto, pero quiero comentarles, bueno, hace muchos años en Plaza San Miguel, bueno, no sé si estará bien decir el nombre del lugar, pero ahí experimenté un accidente, fui testigo, ¿no? de un trabajo en una subestación donde no se aplicaron las 5 reglas de oro de la electricidad adecuadamente. El último paso específicamente, que es la comunicación. En este tipo de actividades se tiene que tener una comunicación permanente. No se le comunicó a 2 trabajadores, ¿no? Que estuvieron haciendo labores, eran pintores en una subestación, de que el transformador se había reiniciado, ¿no? Habían hecho un corte de energía
Y bueno, pues las personas seguían trabajando en la subestación y no se les comunicó, hicieron un trabajo de pintura en una celda del transformador y se armó un arco eléctrico, ¿no? Que es el fenómeno más complejo que existe en este rubro, ¿no? Se produjo un arco eléctrico y produjo la muerte instantánea de esas dos personas. En este caso, bueno, tenemos un accidente específico de un trabajador que estaba realizando un mantenimiento de un fusible, hizo uso de herramientas que no eran dieléctricas, no tuvo uso de PPs adecuados y generó un desfase, ¿no?, de energía, lo cual produjo un arco eléctrico y le produjo quemaduras de segundo y tercer grado, ¿no? Bueno, dentro de la investigación, ¿no?, del accidente, se vio que el medidor, que era de carcasa metálica, no se debía utilizar en la operación, ¿no? Debía hacerse otro procedimiento de suspensión, corte y reconexión. Como causas inmediatas, ¿no?, en el reporte preliminar, se tuvo el no uso de los equipos adecuados, ¿no? Se realizó la actividad de manera con velocidad inadecuada, hubo presión. Y al tener esas causas inmediatas, las causas básicas fue el procedimiento inadecuado de un intento de ahorro y esfuerzo, el intento incorrecto de ahorrar tiempo, y esto generó daños a la persona y también a la infraestructura en la que se realizó el servicio. Acá se pueden observar los EPPs necesarios, ¿no? Por ejemplo, se tiene que usar guantes dieléctricos, hay por clases, tenemos la clase 00, 0, 1, 2 y 3, tenemos la ropa ignífuga, tenemos hasta protección en la cabeza, ropa que no pues resiste, ¿no?, el efecto del arco eléctrico, y usualmente se usa guantes de cuero, ¿no?, debajo de los guantes dieléctricos, además de los zapatos, ¿no?, también, que son importantes. Bueno, dentro de la investigación se verificó que este destornillador procedió a soltar un tornillo, ¿no?, de la bornera de conexión, que hizo un puente con la fase de entrada que generó prácticamente un arco eléctrico, lo que produjo quemaduras de segundo grado. Bueno, acá tenemos algunas consecuencias también del riesgo eléctrico en relación a la temperatura. Tenemos que a partir de 110 grados Fahrenheit, en una duración de 6 horas, hay una quemadura, ¿no?, un rompimiento de la célula de la piel humana. Tenemos que a los 158 grados Fahrenheit, en un segundo ya tenemos una destrucción de la célula. En 176 grados Fahrenheit tenemos ya unas quemaduras de segundo grado, y en 200 grados Fahrenheit tenemos las quemaduras de tercer grado, que son quemaduras de las terminaciones nerviosas, que producen ya inclusive hasta amputaciones de las extremidades, ¿no?, que son muy dolorosas. Bueno, dentro ya de la prevención en cuanto al riesgo eléctrico, tenemos las famosas 5 reglas de oro de la electricidad, ¿no? Buenas tardes. Buenas noches. Tenemos las 5 reglas de oro de la electricidad, que son puntos muy importantes y básicos. Hay una serie de normas que son de gran importancia, como es la norma NFPA 70E. La norma NFPA 70E es para instalaciones eléctricas, es una norma de Estados Unidos, es una norma que establece distancias mínimas de seguridad en instalaciones eléctricas. Tenemos la distancia, como les menciono, mínima prohibida, la distancia restringida y la distancia que deberíamos tener ante un arco eléctrico, ¿no? En esas normas está el procedimiento de bloqueo y etiquetado, que es de las 5 reglas de oro de la electricidad, que compone 5 pasos. El primero es identificar las fuentes de energía, ¿no? Por ejemplo, hace algunos años tuve la experiencia de trabajar en Coca-Cola, una empresa muy grande que tiene inclusive maquinaria automatizada, ya ellos tienen máquinas de todo tipo. Hay fuentes de energía hidráulica, tenemos fuentes de energía eléctrica, mecánica. Entonces, para realizar trabajos en este tipo de instalaciones, tenemos que identificar estas fuentes adecuadamente. Luego se tiene que hacer el bloqueo de los aparatos de corte, que es colocar un dispositivo de seguridad para evitar que otra persona pueda aperturar la fuente de energía. Luego tenemos que hacer la verificación de la ausencia de tensión.
Eso lo realizamos con pértigas, con reveladores de tensión, que son equipos especializados que tienen el personal técnico para poder ver si ya no hay energía efectivamente, ¿ya? Y luego de eso hacemos el aterramiento, ¿no? Que es la puesta a tierra y en cortocircuito, ¿no? La puesta a tierra es un elemento de mucha importancia. No sé si ustedes en sus casas han tenido o tienen un pozo a tierra, ¿no? El pozo a tierra es un elemento de suma importancia para que la energía eléctrica sea canalizada a un punto adecuado, ¿no? Y también tenemos que poner en marcha el cortocircuito, ¿no? Todo eso va a evitar que la persona se afecte de una descarga, ¿no? Luego tenemos la parte también, asumo que es una de las más importantes, que es la comunicación, ¿no? En todo trabajo en cuanto a seguridad y salud, tenemos que tener una comunicación permanente. Si se ha dado una indicación que de tal hora a tal hora se va a desconectar la subestación eléctrica, entonces se tiene que respetar, y eso que implica que nadie está autorizado a ingresar a esas áreas. La verdad, la seguridad es un tema tan importante que la vida humana se pierde en tan poco tiempo, precisamente por cosas que realmente son tan fáciles de seguir, pero que se ha demostrado estadísticamente que el 80% de los accidentes de trabajo se produce por actos subestándares, es decir, por fallas de las mismas personas, ¿no? Y el otro porcentaje es por condiciones, ¿no? Entonces, la falta de comunicación, que es el último paso, que es delimitar y señalizar, es a veces el que más falla, ¿no? Tenemos que comunicar a todos los que están en un área de trabajo que se está haciendo una desenergización, colocar una tarjeta de bloqueo, ¿no? Una tarjeta de bloqueo y etiquetado que sirve para poder identificar a la persona que ha hecho la desenergización, ¿no? Entonces, estas 5 reglas de oro son de suma importancia y son prácticamente una de los puntos clave para la prevención y para evitar que ocurra un accidente, ¿no? De esa naturaleza. Algunas medidas adicionales que se tienen un poco más agilizadas y que se han desarrollado es la puesta a tierra, bueno, en todos los equipos e instalaciones, la instalación de dispositivos de fusibles por cortocircuitos, la instalación de llaves termomagnéticas, ¿no? Hay unas llaves que cuando hay mucho amperaje, hay mucho voltaje, se apagan automáticamente y evitan que haya un cortocircuito. Tenemos la protección diferencial, el doble aislamiento eléctrico de equipos, la atención de seguridad en instalaciones de comando, ¿no? Y como les menciono, el seguimiento del Código Nacional de Electricidad, que es una norma de suma importancia en este rubro también. Por ejemplo, hace poco salió que en una casa, ¿no? Para poder tener una distancia adecuada a una línea de tensión de alta tensión hay que tener 2.5 metros de distancia de forma horizontal y 4 metros de distancia de forma vertical, ¿no? Cuando hagamos una construcción, ahora que hay tantos eventos sísmicos y que no se siguen los parámetros, ¿no? Y los protocolos, tenemos que seguir lo que demanda el Código Nacional de Edificaciones y de Electricidad, ¿no? Entonces, en el rubro eléctrico de 2.5 metros, ¿no? No podemos poner una edificación de una línea de alta tensión ni 4 metros, ¿no? Hay que mantener una distancia y una prudencia en lo que es seguridad en nuestras casas también, no solo en el tema de trabajo. Y la instalación de un pozo a tierra también es muy importante, ¿no? Algunos otros elementos, justamente acá se puede ver las distancias mínimas, ¿no? Estamos viendo en el gráfico, el que está en la parte inferior, las distancias que tenemos que tener en cuenta ante una subestación, ¿no? Por ejemplo, el espacio que está en color plomo es el espacio limitado, ¿no? El espacio que está en color amarillo es el restringido, donde no podremos estar sin equipos dieléctricos, y el que está en el lado naranja es el que podemos tener ya una cierta holgura, ¿no? Además, otros elementos o medidas de protección es la señalización, ¿no? La desenergización, la identificación de instalaciones fuera de servicio, la realización de permisos dentro de la construcción o el trabajo, ¿no? En el que nos encontramos, permisos de trabajo seguros se llaman. Trabajar con equipos dieléctricos, zapatos dieléctricos, guantes dieléctricos, tenemos que tener equipo AR Flash, ¿no? Y la utilización de herramientas
dieléctricas que usualmente no se utiliza, ¿no? Debido a la improvisación, y es por eso que se produce las descargas y lamentablemente tantas muertes por este tipo de energía, ¿no? Este tipo de riesgo. Bueno, quiero cerrar esta parte, la primera parte, ¿no? De la ponencia, diciendo que un lema que es muy común entre todos los que trabajamos en el área de seguridad. Yo me he dedicado 10 años de mi vida al rubro de seguridad en distintas obras. La última ha sido la del aeropuerto, que bueno, algo que siempre impartimos a los trabajadores, que es nada es tan importante ni urgente que no pueda ser hecho con seguridad. Ninguna decisión puede hacer que una persona exponga su vida, ¿no? Cada ser humano tiene la potestad de elegir. Estamos en un mundo en el que la presión, en el que la rapidez en las cosas a veces nos hace cometer errores, no solamente en nuestro centro de trabajo, sino también en la calle, en el lugar donde transitamos a diario, ¿no? Hacemos cosas de manera tan apurada que a veces afectamos nuestra integridad, ¿no? En el rubro de las construcciones civiles, esto es fundamental. Hay un término que se llama no cruces la línea de fuego, ¿no? La línea de fuego es ese límite que tú no debes cruzar si tú no quieres afectar tu vida, ¿no? Y a veces las decisiones es lo que afecta a las personas y eso produce la muerte, ¿no? Los accidentes se producen en cuestión de segundos y hace una serie de prejuicios, ¿no? Genera una serie de consecuencias para la persona que lo padece que son irreversibles, ¿no? Entonces, la energía eléctrica es un tema no muy conversado, no muy hablado, que a veces no le tomamos la importancia del caso, pero tiene una significancia y tiene una permanencia en nuestra vida en todo momento, desde que estamos enchufando un electrodoméstico con las manos mojadas que hace que la resistencia de la piel reduzca, podemos generar un accidente hasta en nuestros propios hogares, ¿no? Entonces hay que tomarle la importancia necesaria, es un tema muy amplio. El día de hoy realmente ha sido algo muy breve lo que les estoy compartiendo, ¿no? Pero hay un mundo detrás del tema rubro eléctrico, ¿no? Que está estipulado en la norma NFPA 70E, ¿no? Si ustedes desean leer un poco más, vean esa norma, el Código Nacional de Electricidad, que es muy enriquecedor en conocimiento y el conocimiento es imparable, todos los días aprendemos. Entonces espero que este tema haya sido de su agrado y que le tomen más importancia al riesgo eléctrico. Muchas gracias. Sí, gracias. Bueno, le agradezco la exposición, está muy interesante. Mi nombre es Jorge Arroyo, soy director del CERCEU y los que están presentes el día de hoy acá son mis alumnos. Ya son alumnos de la carrera de Ingeniería Textil y Confecciones. Sí, y yo pienso que todos debemos estar conscientes de las consecuencias de las decisiones que tomamos en nuestros trabajos, ¿no? Y eso lo hemos podido ver a lo largo del tiempo en las diversas circunstancias que se atraviesan en las organizaciones, en las empresas, sobre todo en los accidentes que son de conocimiento público, ¿no? Por ejemplo, hace unos años, creo que fue en McDonald's, fallecieron dos personas, ¿no? Dos personas por mi pregunta va justamente hacia ese caso, si conoce la razón específica que provocó ese accidente. Y luego el otro caso, que no es un problema eléctrico, pero que lo hemos visto hace poco, que fue, y no es la primera vez que ocurre, es continuo ya, que se caen los techos, ¿no? Los cielos rasos de tiendas comerciales, de coliseos, y que ya en algunas ocasiones han causado la muerte de personas, ¿no? Pero lo que quisiera que nos comente es el caso de McDonald's, antes de... Sí. Gracias.
Muchas gracias por la pregunta. El caso de McDonald's es un caso que aún no ha tenido un dictamen, pero de acuerdo al registro, al reporte preliminar del accidente, usualmente cuando ocurre un accidente hay que reportarlo al Ministerio de Trabajo, hay que hacer una investigación y esto fue un tema penal, ¿no? Que abarcó la vida de dos personas, de dos chicos. Tengo entendido que la máquina no tenía el mantenimiento adecuado, había una orden inadecuada, ellos no tenían que realizar ese trabajo y no lo hicieron con los equipos dieléctricos. Los EPPs, que son los equipos de protección personal, que es lo que nos va a proteger ante un accidente, son los elementos que van a reducir el impacto, el riesgo y las consecuencias, ¿no?, del accidente. Ellos no tenían esa protección, fueron sin guantes adecuados, no había zapatos. Me parece que, de acuerdo a lo que pude leer, el piso estaba mojado, tenían una humedad y la máquina no había tenido el mantenimiento, ¿no? Eran personas que desconocían, ¿no? Yo creo que la falta de conocimiento es lo que a veces produce este tipo de cosas. Eran chicos estudiantes que a veces para ganar un sueldo, para poder mantener un trabajo, se exponen a actividades que no les contempla realizar. Y no hubo las protecciones de EPPs adecuados. Eso fue lo que pude leer, la última actualización creo que fue este año en el tema penal. No ha habido responsables aún, lamentablemente. Es un tema muy delicado, ¿no? Que no ha sido tomado con la responsabilidad del caso para poder a los culpables, ¿no?, tenerlos con la pena que deberían, ¿no?, que es en la cárcel, ¿no? Eso fue lo que ocurrió. Y sobre la edificación que me menciona, bueno, yo soy de Trujillo. Ahí tuvimos un accidente recientemente, muy lamentable, que es la caída del Real Plaza de Trujillo, ¿no?, que fue hace muy poco. Esta construcción no tenía los parámetros. Cuando se hace una apertura, se hace un concurso, una licitación para que puedan escoger al postor que van a hacer la edificación, a veces no tienen en cuenta la calidad de los materiales y la estructura realmente de ingeniería que debería tener, ¿no? Entonces, por lo poco que he podido leer, no tenían materiales adecuados para poder sostener el peso que había encima, ¿no?, de ese techo, ¿no? Que eso también lamentablemente repercute en personas que no tienen nada que ver, ¿no? Fueron 8 personas muertas en ese momento, ¿no?, que no tenían ninguna intención de estar en ese momento y fue corrupción para mí, a mi parecer, y fue falta de protocolos previos, ¿no? Eso fue lo que ocurrió. Puede bajar. Gracias. Bien, buenas noches a todos. Eh, Felicitaciones a la profesora Jimena Ulloa. También está presente acá la profesora Lilian Manrique, que va a hacer la siguiente exposición. ¿Ya? Hablo a nombre del CERCEU, Centro de Responsabilidad Social y Extensión Universitaria, que es quien está organizando este seminario llamado Prevención de Riesgos Laborales. Yo me he desempeñado durante varios años en la industria textil y he podido ver que las acciones que lleva un administrador en la industria tienen sus consecuencias muchas veces que pueden ser positivas o negativas, ¿no? Dentro de las consecuencias negativas que se ven en la industria textil, por ejemplo, he podido yo apreciar en las empresas que hay, por ejemplo, muchas personas que han perdido dedos porque no han sabido manejar o no han tenido los mecanismos de protección adecuados para cuidar sus manos al manejar los equipos que se manejan en esa industria. Y, por ejemplo, les comento una experiencia. En una empresa en la que trabajé, un trabajador perdió la cabeza. Pues, ¿no? Perdió la cabeza. O sea, ¿cómo fue esto? Era un ascensor, lo estaban reparando y por alguna razón uno de los trabajadores
que estaba en la parte superior del ascensor le dice, le menciona algo al compañero. El compañero ingresa la cabeza al ascensor justamente en el momento en que estaba subiendo, ¿no? Y perdió la cabeza. Entonces, no tenían, en aquel momento no tenían protocolos de trabajo, entonces, y eso ocasionó la pérdida de la vida de una persona, ¿no? Entonces, estos casos que parecen increíbles ocurren en las industrias y muchos de ellos en algunas ocasiones son ocultados, entonces no los conocemos. Pero esas son las consecuencias de las actividades que se desarrollan en la industria y que muchas veces no se prevén, ¿no? Entonces, ustedes que van a ser administradores, que van a administrar empresas, que van a administrar gente, tienen que comprender que en primer lugar está la vida humana, ¿no? Es el primer riesgo, es la vida humana. Luego está el dinero, las consecuencias económicas y todo lo demás, pero lo primero es la vida, ¿no? Y es lo que debemos proteger. Entonces, le agradezco a la profesora Lilian Manrique por la iniciativa de llevar este seminario el día de hoy, de organizar el seminario, que se está transmitiendo en vivo por Facebook en este momento. ¿Ya? Se está transmitiendo en vivo y al mismo tiempo lo estamos viendo acá directamente, los presentes. Sucede que ahora ya las personas no quieren ir ya a los auditorios, quieren verlo todo por Zoom, por Facebook, ya no quieren salir de sus casas. Lamentablemente el mundo ha cambiado, ¿no? Pero bueno, tenemos los dos medios en este momento para la transmisión y espero que los que están presentes aprendan y tomen en cuenta todo lo que se está diciendo el día de hoy. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Jorge, por las palabras. Buenas noches con todos, el público aquí presente y también el público que nos está acompañando a través de Facebook. Como indican, son nuevos tiempos, así que lo bueno es que podemos llegar a todas partes, ¿no? Del Perú y del mundo, espero. El tema que voy a tratar en este caso, en complemento a mi colega Jimena, mejores prácticas para una gestión eficiente en la prevención de riesgos laborales. Vamos a hablar en sí sobre gestión de la prevención de riesgos, prevención de accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales. Para los que ya conocen, tenemos una ley, ¿no? La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Un momentito, vamos a... Ok, tenemos una ley que es la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, de obligatorio cumplimiento para todas las empresas, ¿no? Estamos hablando primero de una obligación legal, ¿no? Esto es como pagar impuestos para las empresas, ¿ok? No es opcional para un empresario realizar gestión en prevención de riesgos laborales, en seguridad y salud en el trabajo. No es opcional, ¿ok? Es una obligación. Y empezando por ahí, dado que es una obligación, sí tiene un beneficio para la empresa y justamente de eso vamos a hablar ahora, de los desafíos y las dificultades que se tienen y qué medidas de control, qué mejores prácticas podemos adoptar para que esta gestión sea eficiente y le saquemos provecho, tanto la empresa como los trabajadores, ¿no? Finalmente los trabajadores van a ser beneficiados al no tener incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales que muchas veces lamentablemente se vive ya en su etapa de jubilación, ¿no? Fibrosis pulmonar, por ahí cuántos se acordarán de repente alguna tía, algún tío que ha sufrido o sufre de alguna fibrosis pulmonar y dirán, sí, fue profesor, ¿no? Profesor en la época en que se usaba tiza. Ahora ya no se ve tampoco acá, pero acá hemos tenido también, cuando yo estudié acá en San Marcos, yo soy sanmarquina de esta facultad de Ingeniería Industrial, ¿no? También hemos tenido profesores que usaban tiza. Yo como alumna también estaba expuesta a la tiza. En el colegio también como alumna hemos estado expuestos a las tizas. Ahora ya no hay esa exposición, ¿no? Y probablemente tengamos adultos mayores ahora que están en etapa de jubilación, que están sufriendo de una fibrosis pulmonar a causa de la tiza y lamentablemente no están en las estadísticas por desconocimiento, ¿no? Entonces, esta cifra de cada 15 segundos un trabajador muere por accidentes o enfermedades laborales es la fuente de la Organización Internacional del Trabajo a nivel mundial, ¿ok? Y cada 15 minutos tiene un accidente de trabajo
un trabajador en Perú. ¿Ok? Son las estadísticas dadas por el Ministerio de Trabajo de hace unos años. Todavía no se ha actualizado esa cifra. Probablemente cuando lo actualicemos esperemos que ya no sean 25 o 15 minutos, sino pues sea menos alarmante y no más alarmante. ¿Ok? Pero esas son las cifras a nivel mundial, impactante, ¿no? Prácticamente cada instante tiene un accidente, ¿no? Un trabajador o sufre de alguna enfermedad ocupacional. En la gestión preventiva podemos ser reactivos o justamente preventivos en la gestión en seguridad y salud en el trabajo. ¿Ok? Normalmente las empresas se planifican en el año, ¿okay? Y van realizando las actividades según un programa. ¿Okay? Es importante tener esta planificación y adelantarnos, ¿okay?, a lo que pueda suceder, pero para eso tenemos que hacer un buen análisis. Tener identificados cuáles son los peligros. Como decía la ingeniera Jimena, ¿no? Tener identificados que hay riesgos laborales como riesgo eléctrico. El riesgo eléctrico es un peligro en todos los puestos de trabajo, inclusive en puestos de teletrabajo, donde uno dice, pues no hay riesgos laborales porque el trabajador está en su casa, ¿no? Él hace teletrabajo, pero está todo el tiempo conectado, tiene conectado un equipo a la energía eléctrica, porque trabaja con una computadora. El trabajador que hace teletrabajo todo el tiempo trabaja con una computadora. Hay otros trabajadores que hacen trabajos manuales que van a estar expuestos a la energía eléctrica probablemente por las instalaciones, pero hacen trabajos operativos que no interactúan con equipos que estén conectados con la energía eléctrica. En cambio, el teletrabajador sí. ¿Okay? Entonces, hay peligros que a veces no los identificamos y ahí está el riesgo. Que no identificamos los peligros y no tomamos medidas de control. Peor aún, que las identificamos y no las tomamos por falta de prioridades. Y ahí nuestra labor para los especialistas en seguridad y salud en el trabajo, ¿no?, de cambiar estas prioridades de la empresa, mostrando cuáles son los beneficios que tiene la empresa en seguridad y salud en el trabajo y afrontar estos desafíos, ¿no?, de esta formación de los trabajadores, que también se ve interrumpido, ¿no?, con el tema de a veces del día a día, de las labores que tiene que hacer, las mismas prioridades, la productividad, que a veces no hay tiempo. No hay tiempo para las capacitaciones, no hay tiempo para las charlas de 5 minutos y no nos dan un espacio para la formación. ¿Okay? Lo que sí sucede a veces, lamentablemente, es que cuando ocurre un accidente de trabajo, inmediatamente todo el mundo se mueve, charlas de 5 minutos, vamos con las capacitaciones, y eso ya es una medida de gestión reactiva, que lamentablemente ya sucedió, ¿no? Vamos a ver entonces las 5 claves para una gestión eficiente. Acá estamos hablando que siempre tenemos que hacer gestión, ¿okay?, pero queremos hacerlo de forma eficiente. ¿Qué quiere decir? Que primero no tengamos ni accidentes de trabajo ni enfermedades ocupacionales, ¿no? Y además que los trabajadores participen activamente, aporten al sistema de gestión. Esto es esencial. Los 2 grandes puntales de un sistema de gestión es el compromiso de la empresa y la participación de los trabajadores. Esos son los 2 grandes puntales para poder tener el éxito. Ambos ¿son difíciles? Sí. Y ahí está el desafío del especialista en seguridad y salud en el trabajo, de integrar esta gestión en seguridad y salud en el trabajo en la gestión de la empresa. Tenemos punto número 1, la primera clave del éxito, evaluar riesgos. Vamos a ir mencionando primero y luego vamos a ir hablando de cada uno de ellos. ¿Okay? El primero, ¿okay?, ¿me ayudas del puntero? El puntero, para el puntero, presiono alguno de... Acá se corrió. Ahí está. No, quería ver. ¿Sabes si el puntero apunta en rojo o no? ¿No? Ok. Bueno, vamos con el primero, que es evaluar los riesgos. Luego tenemos capacitar. Capacitar es una obligación legal
también evaluar riesgos es una obligación legal. Importante para los que se especialicen y los que nos están escuchando y viendo también a través de Facebook, ¿ok? Toda obligación legal que está indicada en la Ley de Seguridad y Salud del Trabajo tiene un porqué. ¿Ok? Lo que hay que hacer es cumplirla de forma eficiente, que nos dé buenos resultados. De nada sirve evaluar riesgos laborales si no identificamos todos los peligros. De nada sirve realizar capacitaciones si realmente el trabajador no ha comprendido y no ha interiorizado la seguridad y salud en el trabajo, o las jefaturas de diferentes áreas no están cumpliendo con las normas internas de seguridad. ¿Okay? Otra clave del éxito es la participación de los trabajadores, como ya se los mencioné. Integrar la seguridad y salud en el trabajo en la gestión de la empresa. Y por último, la mejora continua. Varios de los alumnos que están aquí son del curso de calidad, ¿no? Todo sistema de gestión, así como seguridad y salud en el trabajo, medio ambiente y calidad, tiene la mejora continua. Es el estándar de toda norma internacional, ¿no es cierto?, de ISO, la mejora continua. Y lo tiene también el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo según la normativa peruana y en general en estándar internacionales. Hablemos entonces ahora de las 3 primeras claves del éxito, ¿okay?, en la gestión. Evaluación de riesgos. Esto es importante. ¿Okay? Por más especialistas que seamos, siempre debemos hacer una evaluación de riesgos con la participación de los trabajadores. Nunca se debe hacer una evaluación de riesgos laborales, identificación de peligros y evaluación de riesgos laborales desde un escritorio, jamás. Hemos tenido la dificultad, por ejemplo, en pandemia, de el levantamiento de información para la elaboración de las conocidas matrices CIPER, ¿no?, que es el documento donde se plasman los riesgos laborales. Porque por pandemia no se podía a veces ir presencialmente a algunas instalaciones, había restricciones, ¿no es cierto? Pero siempre hay maneras de poder llegar mediante una videollamada, ¿sí?, de tener esta interacción con el trabajador. Entonces, por más dificultades que tengamos, siempre debemos de realizarlo con la participación de los trabajadores, porque nadie mejor que el trabajador conoce sus riesgos. Y cada situación es muy particular. La organización de la empresa, ¿okay?, las mismas instalaciones de la empresa, como decía mi colega, no Jimena, en la ponencia anterior, el riesgo eléctrico, ¿no?, las condiciones de orden y limpieza, todo ello son particulares de cada empresa. ¿Okay? Entonces, debemos de realizar trabajo de campo, ¿okay?, para el levantamiento de información. Entonces, punto número 1, la clave del éxito siempre debe hacerse con la participación de los trabajadores y justamente también es parte de las obligaciones legales. Lo que pasa es que no nos indican qué porcentaje de participación debe haber. ¿Okay? Entonces hay que tratar de llegar al mayor porcentaje posible, de tener una muestra siempre para todos los puestos de trabajo. ¿Okay? La siguiente clave del éxito, la capacitación. Y acá es importante tener no solamente las 4 capacitaciones obligatorias en seguridad y salud en el trabajo, que además debemos asegurarnos que estas capacitaciones, ojo, estén alineadas con los riesgos laborales del puesto de trabajo. ¿Okay? Porque la norma dice 4 capacitaciones, pero si el trabajador hace trabajos en altura o trabaja en espacios confinados, debemos asegurarnos que dentro de esas 4 capacitaciones hablemos sobre esos temas. ¿Okay? No solamente debo realizar esas 4 capacitaciones, sino debo asegurarme que el trabajador conoce todas las normas internas de seguridad y salud en el trabajo de la empresa. Y muy importante, conoce el procedimiento de trabajo seguro de todas las actividades que va a realizar. Y esa información se debe levantar
en la evaluación de riesgos y se debe levantar por el área técnica de cada área. Cada área tiene que indicar cuáles son sus procedimientos de trabajo y el especialista en seguridad y salud del trabajo lo complementa con, ok, lo vas a hacer, pero con estos equipos de protección personal, lo vas a hacer, pero antes debes pedir un permiso, lo vas a hacer, pero primero es paso 1, paso 2, paso 3, no puedes saltarte bloqueo y etiquetado, por ejemplo, en riesgo eléctrico, que es lo que acabamos de ver, ¿no? Antes debemos desenergizar, ¿ok? Debemos asegurarnos que todos los trabajadores han tenido una inducción, etcétera. Entonces, estos procedimientos de trabajo seguro deben ser de conocimiento de todos los trabajadores y debemos de hacer las capacitaciones. No solamente tenerlo por escrito, sino debe haberlo conocido y debe haberlo entendido el trabajador. ¿Okay? Entonces, acá se está abusando también muchas veces de las capacitaciones virtuales, inclusive para puestos operativos, porque está permitido. Pero a veces no sabemos si el trabajador está entendiendo o no, porque nadie prende la cámara, ¿no? Así como ahorita están también conectados, y para las clases virtuales no sabemos, no estamos seguros, ¿no? Por eso es importante las evaluaciones, hacer evaluaciones, ¿okay? De tal manera que sepamos que los trabajadores han entendido. La otra clave del éxito dentro de las capacitaciones es la misma participación de los trabajadores. ¿Okay? Resulta también, es muy efectivo que los trabajadores se roten, ¿no? Y participen de algún tema en específico correspondiente a su área. ¿Okay? Eso los va familiarizando con la seguridad y salud en el trabajo, porque finalmente ellos van a tener que aplicarlo en su día a día. ¿Okay? La siguiente clave del éxito es la participación. ¿Okay? Cuando se hace un análisis FODA de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que eso lo manda una norma internacional, que es la ISO 45001, ¿no? Nos indica que debemos hacer un análisis FODA del sistema de gestión. Tenemos mayormente dos grandes debilidades, que también pueden ser fortalezas, ¿okay? Pero como debilidades, una, que no hay a veces compromiso de la empresa, ¿no? No hay el compromiso de la empresa. Y la otra gran debilidad es la participación de los trabajadores. Y justamente son los dos grandes puntales que les había indicado, ¿no? Que son parte clave del éxito de un sistema de gestión. ¿Okay? ¿Cómo logramos la participación de los trabajadores? Muchas veces nos quedamos en la participación exigida por las capacitaciones, pero el trabajador está ahí sentado, ¿no? A veces no tomamos evaluaciones, no estamos seguros si realmente nos ha entendido. No hay una interacción, no hay un aporte por parte del trabajador. No participa del levantamiento de información para las matrices CIPER. No hay un aporte, porque a veces no les damos los medios para que eso se dé. ¿Okay? Y ahí tenemos el buzón de sugerencias, que además, por cierto, es una obligación legal, ¿no? Pero no se cumple solamente con tener el buzón de sugerencias, sino que el trabajador debe participar. Entonces, ahí hay que motivar a los trabajadores. Y ahora hay que apoyarnos en la tecnología, ¿no? Muchos con formularios de Google Form, podemos tener un buzón de sugerencias que puede ser totalmente anónimo y se envía para aquellos trabajadores que pueden hacer uso. Hay puestos operativos que pueden escanear el código QR en su hora de refrigerio cuando crean conveniente y poder hacer llegar su sugerencia, ¿no? Porque a veces se puede tener también en paralelo un buzón de sugerencias físico. Pero ¿qué pasa? Que a veces el trabajador tiene temor de que lo vean, que él va a dejar la sugerencia cuando quiere que sea anónima, ¿no? Justo está la cámara frente al buzón de sugerencia, entonces van a ver cuando yo estoy poniendo la sugerencia, ¿no? Entonces hay un temor, ¿ok? Entonces tenemos esta tecnología y hay que aprovecharla. El buzón de sugerencias es un medio para la participación de los trabajadores,
Pero entonces, cuando el trabajador participa con sugerencias que van a aportar al sistema de gestión, tiene que haber un reconocimiento. Ese es otro mecanismo que nos ayuda a tener éxito. El reconocimiento de los trabajadores por su participación proactiva, ¿okay?, en la mejora del sistema de gestión. Pero no hay presupuesto. Pero muchas veces el reconocimiento es un diploma, el reconocimiento es la mención en la fiesta de fin de año, por ejemplo, la reunión de fin de año, que el gerente general, ¿no?, el mismo gerente general haga el reconocimiento de los trabajadores que han aportado positivamente, proactivamente para la mejora del sistema de gestión. Imagínense, también eso queda para el currículum del trabajador. Entonces, no todo es material. El trabajador también aprecia el reconocimiento, pero tiene que ser oportuno, ¿no? Y si se promete, se tiene que cumplir. Eso es importante, ¿okay? Acá, entonces, dentro de esta clave del éxito es esencial la comunicación y la gestión con el área de recursos humanos, que es donde vamos a tener llegada a los trabajadores para difundir, ¿no?, y se cumpla con este reconocimiento. Hablamos ya de 3 claves del éxito. Las 2 últimas claves del éxito, y esto es netamente gestión, acá necesitamos de un compromiso de la alta dirección para poder cumplir con estas claves del éxito. Uno es la integración empresarial y el otro es la mejora continua. ¿Qué quiere decir con la integración? Que, ojo, que está indicado en la normativa peruana. Está dentro de los compromisos que deben estar detallados en la política de toda empresa. Integrar la seguridad y salud en el trabajo a la gestión de la empresa. ¿Qué quiere decir? Que toda área tiene que tener una responsabilidad en seguridad y salud en el trabajo. A cada jefe de área le tiene que importar y tiene que ser parte de sus responsabilidades la seguridad y salud en el trabajo y las condiciones de seguridad de su área, ¿no? Y que sus trabajadores no tengan accidentes de trabajo y enfermedades a futuro. Pero esto, ¿okay?, se logra con el apoyo de la alta dirección. ¿Con qué? Por ejemplo, una herramienta que nos ayuda para lograr esta clave del éxito es el manual de organización y funciones. Porque yo, por ejemplo, como de repente jefe del área de marketing, me van a medir por las ventas, o del área de ventas, ¿no? Me van a medir por las ventas. O de producción, me van a medir por la producción, ¿no es cierto? Y es más, dentro del manual de organización y funciones van a indicar cuáles son mis funciones, pero si ninguna de ellas indica que soy responsable de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo de mi área de trabajo, pues aunque salgan las inspecciones e indiquen que tengo bloqueado extintores con mercadería, ¿no? O he bloqueado salidas de emergencia o rutas de evacuación, y eso no me va a impactar dentro de mis funciones, no lo voy a hacer. No estoy aportando a seguridad y salud en el trabajo. Entonces, esto tiene que estar establecido en el manual de organización y funciones de la empresa. Tienen que estar ahí detalladas las responsabilidades de todas las jefaturas a nivel de jefatura y dirección en seguridad y salud en el trabajo, en todas las áreas: finanzas, marketing, producción, contabilidad. Les dirán que tienen que ver todas las áreas de trabajo, ¿ok? Y finalmente, para lograr esta integración, ¿okay?, tiene que haber una evaluación del desempeño. Pero que esa evaluación del desempeño, que lo hace el área de recursos humanos, ¿no es cierto? Cuando trabajamos, hay una evaluación del desempeño, ¿no? Si hemos cumplido las metas, ¿no? Estamos cumpliendo con lo programado.
¿Ok? Hay una evaluación del desempeño, tanto de cada trabajador como si hay cumplimiento del área. Pero para que se muestre y se logre esta integración, esta evaluación del desempeño tiene que incluirse la seguridad y salud en el trabajo. Carita feliz, carita triste, accidente de trabajo. Promedio de todo ello. De carita feliz, llegamos a la producción, cumplimos con las metas, pero carita triste de accidente de trabajo. Tiene que hacerse un promedio. Yo no puedo salir con la carita feliz si he tenido un accidente de trabajo. Si he tenido actos inseguros, ¿no? En las inspecciones siempre bloqueo extintores, rutas de evacuación, salidas de emergencia. Tengo una producción altísima, pero en cualquier momento tengo un accidente mortal. Entonces, no podemos, ¿no?, hacer una evaluación de desempeño donde no se incluya la seguridad y salud en el trabajo, indicadores en seguridad y salud en el trabajo. Y eso tiene que afectar a todas las áreas. Y esto parte de la gestión de recursos humanos dada por la alta dirección. Por eso, en buenas prácticas, en normativas, por ejemplo, como tiene España, es obligatorio que el área de seguridad y salud en el trabajo dependa directamente de la alta dirección. Porque estamos viendo que para hacer una buena gestión en seguridad y salud en el trabajo se necesita, ¿no?, el apoyo y la coordinación de la alta dirección, porque es horizontal e interviene en todas las áreas para que realmente nuestro sistema tenga éxito y sea eficiente. Un ejemplo práctico, ¿no? Acá hay una transformación en el trabajo. Antes, ¿cómo se realiza el manejo manual de carga, ¿no? El ejemplo práctico, el manejo manual de carga. En el almacén los trabajadores cargaban manualmente las cajas pesadas de más de 25 kilos. Este método resultaba un promedio de 3 a 5 lesiones por semana, que a veces se dan las lesiones, ¿no?, porque trabajamos con personas, no trabajamos con robots, ¿no?, a no ser que esté automatizado. ¿Okay? Y aún así, el robot necesita periodos de descanso para mantenimiento, echarle el aceite y todo lo demás. No es que nunca va a parar. ¿Okay? Incluyendo distensiones lumbares, lesiones de hombro y síndrome del túnel carpiano. Síndrome del túnel carpiano también lo tienen por el uso del mouse, ¿no?, y la computadora. Empieza con un adormecimiento, un dolor a nivel de mano y la muñeca y se llega a volver crónico. ¿Okay? Debido al levantamiento repetitivo y las posturas forzadas, esto genera altos costos médicos y ausentismo laboral, o sea, descansos médicos. ¿Okay? Después de una seguridad eficiente con tecnología, implementamos carretillas eléctricas, brindamos capacitación integral a todo el personal. Esto redujo las lesiones a prácticamente cero, menos de un incidente al mes, eliminando la carga manual de objetos pesados, además de la eficiencia en la carga y descarga de camiones. Mejoró un 25%, permitiendo un manejo más rápido del inventario y una reducción del tiempo inactivo operativo. Son todos los beneficios, pero hay que mostrarlos a la empresa. Fíjense todos los beneficios que hay para el trabajador por reducción de lesiones, llegando a cero, beneficiando en aumento en la productividad. Por lo tanto, estamos hablando de formar una cultura en prevención de riesgos laborales, una cultura en seguridad y salud en el trabajo, y esto es un compromiso personal, porque solo con que un trabajador no cumpla con una norma de seguridad puede generar un accidente grave o mortal. No solamente de él, sino de algún compañero. ¿Okay? Entonces, esto es un tema que es colectivo, pero que parte de cada uno de nosotros. ¿Okay? No trabajamos seguros porque debamos, sino porque queremos volver a casa seguros. ¿Okay? ¿Qué puedo hacer yo entonces? ¿Cuál es tu contribución personal
para formar esta cultura, para ser parte de esta cultura en seguridad, en prevención de riesgos laborales. Reporta los riesgos, participa. Para ello es importante generar estos canales de comunicación. No solamente el buzón de sugerencias, sino generar líderes en seguridad y salud en el trabajo que sean más comunicativos con los trabajadores. Que el trabajador sienta la seguridad de poder llegar a su capataz, a su jefe de área y poder comunicarle, mira, acá siento que eso se puede mejorar o hay un riesgo que no está siendo controlado. ¿Okay? Usar un equipo de protección personal siempre que me lo indiquen de forma adecuada. ¿Okay? Sugerir mejoras, proponer ideas para un entorno más seguro. ¿Okay? Participar por ahí el reconocimiento que se debe hacer a los trabajadores y cuidar a los otros. Una cultura en prevención de riesgos laborales significa que me cuido, pero que también cuido a los demás. Ahí es donde debemos de llegar. Cada acto de prevención entonces cuenta. Cada pequeño acto de prevención puede cambiar una historia, ¿no? Como indicaba también mi colega Jimena, ¿no? Lamentablemente hay riesgos que pueden generar un accidente de trabajo mortal y a veces estos pequeños cambios, como cumplir las normas de seguridad, como participar, como que estemos ahora en esta ponencia, les agradezco por ello, por estar aquí, forman parte de este cambio en la cultura. A futuro ustedes van a trabajar en empresas, asumo que quizás también ya están haciendo prácticas o quizás también algunos de ustedes ya está laborando. Espero haber con esta ponencia crear conocimientos y criterios para que puedan hacer también una gestión eficiente, ya sea como trabajadores o como especialistas en seguridad y salud en el trabajo o como líderes en prevención de riesgos laborales desde el área que en este caso estén laborando, ¿no? Entonces, también para los que están en Facebook, también forman parte, muchas gracias por su participación, por estarnos viendo a través del Facebook. No sé si hay preguntas a través del Facebook, tanto para Jimena como para mí. Nos hacen llegar, por favor, si es que alguien por ahí hizo llegar alguna pregunta. Y entonces, la pregunta hoy, para que cada uno se la lleve a casa y la medite, ¿qué harás tú entonces desde hoy para cambiar esta cultura? ¿Qué harás tú en casa para, como dijo Jimena, tienes, ¿no? ¿Cómo son las condiciones de riesgo eléctrico en tus casas? Con los hermanos menores, con los padres. La prevención de riesgos laborales se vive, y en general la prevención de riesgos se vive el día a día. Es por ello que es una especialidad tan, al menos, ¿no? Que nos apasiona tanto para los especialistas, porque es nuestro día a día, que lamentablemente recién lo vemos obligatorio cuando llegamos al entorno laboral. Gracias a todos y si tuvieran alguna pregunta, gracias a todos por su asistencia, por ahí también por Facebook. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Sí? Buenas noches. Mire, es un comentario, esto yo lo vi hace una semana. Están reparando las pistas de la parte de la Avenida Perú en el Callao, comprendidas entre Girón Quilca y Tomás Valle. Son dos vías, ¿no? Ida y vuelta. Están haciendo una de ellas, digamos de sur a norte. La de norte a sur se ha convertido ahora en una vía de dos direcciones. Entonces hay un personal que es de parte del grupo que está haciendo la reparación, que porta un disco para regular el paso peatonal. Su disco dice pare, y él pone el pare para que cruce el peatón o cruce el camión llevando el material al sector donde están trabajando. Pone el letrero
y se detiene, pues el que va de sur a norte, digamos, pero el de norte a sur continuaba. Y el trabajador le reclama, pues si está poniendo pare. ¿Qué resultaba? Que la paleta, por un lado dice pare con fondo rojo, en el reverso decía siga con fondo verde. No sé si me entiende lo que quiero decirle. Una misma paleta tenía dos mensajes, considerando que el único que iba a ver era el que estaba frente al trabajador y no espalda. O sea, el que venía, digamos, el que iba de sur a norte se detenía porque veía verde. Digo rojo, pero el que venía de norte a sur, lo que veía es siga. Mire, un error ahí tan sencillo que podía ocasionar un accidente. Ok, no sé si hay alguna otra pregunta. ¿No? Pues muchas gracias a todos por su participación. Como les indicaba, este interés que han tenido ustedes de asistir a esta ponencia y también a través del Facebook contribuye significativamente a la construcción de esta cultura en prevención de riesgos, con la participación de todos ustedes. Muchas gracias. Sí, espera acá. Bien, les agradezco a todos su presencia, a todos mis alumnos, a los invitados, a la profesora Jimena. Y como dijo la profesora Lilian Manrique, cuando no hay dinero hay que dar reconocimiento, ¿no? Entonces vamos a darle un reconocimiento a ella por este, vamos a entregar este certificado a la profesora Lilian Manrique. Son dos certificados porque va a obtener un certificado por su participación como ponente en el seminario de prevención de riesgos laborales con el tema Mejores prácticas para una gestión eficiente en la prevención de riesgos laborales, desarrollado en la Facultad de Ingeniería Industrial el día de hoy, ¿no? Entonces, y también el otro reconocimiento es como organizadora. Entonces, felicitaciones. Gracias. Y luego también está el presente reconocimiento por su participación como ponente a la profesora Susan Jimena Ulloa Cruz con el tema Conexión segura, accidentabilidad por riesgo eléctrico, causas y medidas de control efectivas. Felicitaciones. Muchas gracias. Bien, entonces solamente transmitir el mensaje a todos ustedes, a mis estudiantes. Como ya mencioné hace unos minutos, lo más importante siempre es la vida humana, la vida de los trabajadores y de quienes nos rodean. Y eso no tiene comparación ni con el dinero, ni con la productividad, ni nada más, ¿no? O sea, lo principal, la vida humana, ¿sí? Y ustedes, un trabajo y una misión que van a tener siempre todos ustedes es de proteger a los trabajadores que los rodean y a sus compañeros. Entonces, con estas palabras, estamos dando finalización al seminario del día de hoy. Muchísimas gracias a todos y espero que el CCU organice pronto un nuevo evento. Muchas gracias. Gracias a todos.